Mi nuera me prohibió ir a la fiesta de cumpleaños de mi nieta porque solo soy un plomero. Así que la enfrenté, y finalmente mi hijo vio la verdad. Soy Gregorio, tengo 68 años. Soy un plomero retirado que ha estado sintiéndose bastante deprimido últimamente. Mi esposa Elena falleció hace 5 años de cáncer, y desde entonces, la vida ha sido un camino solitario. Estuvimos casados durante 40 años, y adaptarme a la vida sin ella ha sido más difícil de lo que jamás imaginé. Nos conocimos cuando éramos adolescentes. Yo era aprendiz de plomero y ella trabajaba en el restaurante local. Fue amor a primera vista, y construimos nuestra vida juntos desde cero. Tengo un hijo, Marcos, 42 años, que está casado con Victoria, de 39 años. Tienen una hermosa niña, Kiara, de 5 años, quien es la luz de mi vida. Marcos siguió mis pasos durante un tiempo, trabajando conmigo en mi negocio de plomería después de la preparatoria, pero siempre tuvo sueños más grandes. Con el apoyo de Elena y mío, fue a la universidad y se convirtió en contador. Estaba tan orgulloso de él, aunque extrañaba tenerlo trabajando a mi lado. Siempre he tenido una relación difícil con Victoria. Ella viene de una familia acomodada. Su papá, Ricardo, es un abogado importante en la ciudad, y su mamá, Patricia, viene de una familia con dinero. Desde el día que Marcos nos presentó, pude notar que Victoria me menospreciaba. Hacía comentarios sobre mi trabajo, preguntando si alguna vez había considerado ascender en mi carrera. Me molestaba, pero trataba de ignorarlo por el bien de Marcos. Recuerdo el día en que Marcos me dijo que iba a proponerle matrimonio a Victoria. Estaba nervioso, no solo por pedirle matrimonio, sino también por decírmelo a mí. Sabía que las cosas estaban tensas entre Victoria y yo. Le dije que si ella lo hacía feliz, eso era lo único que importaba. Pero en privado, me preocupaba cómo sus diferentes orígenes afectarían su matrimonio. Su boda fue una ceremonia lujosa, nada que ver con la simple ceremonia que Elena y yo tuvimos. Los padres de Victoria no escatimaron en gastos, y me sentí fuera de lugar en mi smoking alquilado. Durante la recepción, escuché a la madre de Victoria decirle a una amiga lo aliviada que estaba de que su hija se hubiera casado hacia arriba, y que no tendría que preocuparse por el dinero. Tuve que contenerme para no decir algo. Las cosas empeoraron. Cuando nació Kiara, estaba encantado de ser abuelo, pero Victoria siempre parecía reacia a dejarme pasar tiempo con ella. Ponía excusas sobre por qué no podía cuidarla o por qué no podían visitarme. Marcos trataba de calmar las cosas, pero podía notar que estaba atrapado en el medio. Recuerdo un incidente cuando Kiara tenía unos 2 años. Había ido a cuidar a Kiara mientras Marcos y Victoria iban a un evento de trabajo. Cuando regresaron, Victoria se enojó mucho porque había dejado que Kiara jugara con algunas de mis antiguas herramientas de plomería, limpias. Se la llevó de inmediato, diciendo que no quería que Kiara se hiciera la idea de seguir mis pasos. Marcos trató de calmarla, diciendo que solo era un juego inofensivo, pero el daño ya estaba hecho. A pesar de los esfuerzos de Victoria, Kiara y yo hemos logrado construir una relación cercana. Tenemos nuestras pequeñas tradiciones, como hacer hotcakes juntos los sábados por la mañana cuando se queda en mi casa. Le enseño pequeñas cosas sobre herramientas y cómo funcionan las cosas, y sus ojos se iluminan de curiosidad. Me recuerda tanto a Marcos a esa edad. La semana pasada, me enteré de que se acerca la fiesta de cumpleaños número 6 de KR. No lo supe por Marcos ni por Victoria. Mi vecino Roberto lo mencionó porque su nieta recibió una invitación. Me sentí herido y confundido. ¿Cómo podían no invitarme a la fiesta de cumpleaños de mi propia nieta? Pasé unos días dándole vueltas, preguntándome si había sido un error, tal vez la invitación se había perdido en el correo. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. Esto era solo el último de una larga serie de desaires de parte de Victoria. Finalmente, reuní el valor para llamar a Marcos y preguntarle sobre la fiesta. Él titubeó, poniendo excusas sobre cómo solo sería una pequeña reunión. Pero pude oír la culpa en su voz. Lo presioné, recordándole que la nieta de Roberto había sido invitada, así que no podía ser tan pequeña. Después de una larga pausa, Marcos finalmente admitió la verdad. Victoria no me quería ahí porque le daba vergüenza. Le dijo a Marcos que tener un abuelo de clase trabajadora en la fiesta la haría quedar mal delante de sus amigos elegantes.
Estaba preocupada de que apareciera con mi ropa de trabajo o hablara de plomería y arruinara la imagen sofisticada que intentaba proyectar. Me quedé atónito en silencio. Todos estos años intenté ser comprensivo con la actitud de Victoria, pero esto era demasiado. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de Kiara. ¿Qué clase de mensaje le estaban enviando al excluir a su abuelo de su cumpleaños? Le dije a Marcos que estaba decepcionado de él por haber seguido con esto. Intentó disculparse diciendo que lo compensaría, pero yo no lo aceptaba. Le recordé todas las veces que lo apoyé, incluso cuando significaba sacrificar mis propios sueños. Quería que se hiciera cargo del negocio familiar. Pero cuando dijo que quería ir a la universidad, Elena y yo trabajamos horas extras para ayudar a pagarla. Y así es como me lo agradece. Al día siguiente, decidí que no podía dejarlo pasar. Conduje hasta su casa, con las manos temblando en el volante. Cuando llegué, vi a Victoria en el patio delantero charlando con algunos vecinos. Cuando me vio, su rostro se cayó. Pude ver el pánico en sus ojos. Caminé directamente hacia ella y le dije con calma, sé sobre la fiesta y sé por qué no me invitaron. Quiero que sepas que ya no intentaré ganar tu aprobación. A partir de ahora, si quieres ver a Kiara, tendrás que traerla a mí. El rostro de Victoria se puso rojo y empezó a balbucear. Pero simplemente me di la vuelta y me fui. Mientras me iba, vi a Marcos llegar en el auto. Parecía preocupado cuando me vio, pero solo le di una señal con la cabeza y me fui. Ahora estoy sentado en casa, rodeado de fotos de Elena, preguntándome si hice lo correcto. Parte de mí se siente culpable por posiblemente causar problemas para Marcos y Kiara, pero otra parte de mí siente que ya era hora. He pasado años intentando ser la persona más comprensiva, pero, ¿a qué costo? ¿Mi propio respeto? No sé qué va a pasar ahora. ¿Marcos finalmente se enfrentará a Victoria? ¿Aún podré ver a Kiara? Estoy preocupado, pero también estoy cansado de ser tratado como si fuera menos solo por mi trabajo. Trabajé duro toda mi vida para mantener a mi familia. Puse comida en la mesa, mantuve un techo sobre nuestras cabezas e incluso logré ahorrar lo suficiente para ayudar a Marcos a ir a la universidad. ¿Eso no cuenta para nada? Sigo pensando en lo que diría Elena si estuviera aquí. Siempre supo cómo manejar situaciones difíciles con gracia, pero también me enseñó la importancia de defenderme. Solo espero no haber empeorado las cosas para todos los involucrados. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la confrontación con Victoria y las cosas han tomado un giro inesperado. El día después de enfrentarme a ella, Marcos apareció en mi puerta. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Tenía los ojos enrojecidos y la ropa arrugada. Me recordó a cómo se veía durante sus exámenes finales en la universidad. Me pidió si podía entrar, y por supuesto, lo dejé pasar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde solíamos cenar como familia cuando él crecía. Durante un rato, solo nos quedamos en silencio. Pude notar que tenía mucho en mente, pero esperé a que hablara primero. Finalmente, Marcos me contó que después de que me fui, él y Victoria tuvieron una gran pelea. Dijo que finalmente se enfrentó a ella por la forma en que me trata y que se sentía avergonzado de sí mismo por haberlo permitido durante tanto tiempo. Admitió que había tenido miedo de causar problemas, preocupado de que si presionaba demasiado, Victoria podría dejarlo. Mientras hablábamos, Marcos me reveló algo que me sorprendió. El papá de Victoria, Ricardo, el gran abogado, había tenido problemas legales hace unos años por algunos tratos turbios. Aparentemente, había estado manipulando fondos de sus clientes y fue descubierto. La familia había mantenido todo en secreto y Victoria había estado sobrecompensando desde entonces, tratando de mantener su imagen de éxito. No excusaba su comportamiento, pero explicaba mucho. Recordé cómo la actitud de Victoria parecía haber cambiado hace unos 3 años, volviéndose aún más centrada en las apariencias y el estatus. En ese momento, lo atribuía a que se había unido a algún club campestre elegante. Pero ahora todo tenía sentido. Marcos continuó diciéndome que había decidido mudarse por un tiempo. Dijo que necesitaba tiempo para pensar en su matrimonio y en qué tipo de ejemplo estaban dando a Kiara. Me miró con lágrimas en los ojos y me preguntó si podía quedarse conmigo un tiempo. Por supuesto, le dije que sí. ¿Cómo podría rechazar a mi propio hijo? Pasamos el resto del día moviendo algunas de las cosas de Marcos a la habitación de huéspedes,
la antigua sala de costura de Elena, que nunca tuve el valor de cambiar. Mientras trabajábamos, hablamos más de lo que habíamos hablado en años. Marcos me dijo que siempre había admirado mi ética de trabajo, incluso cuando Victoria lo hacía sentir avergonzado por mi profesión. Se disculpó por no haberme defendido antes, y pude ver el genuino remordimiento en sus ojos. Al día siguiente, Victoria apareció en mi casa. Estaba hecha un desastre, con el rímel corriendo por su rostro, el cabello desaliñado. Empezó a gritar tan pronto como abrí la puerta, acusándome de haber puesto a Marcos en su contra y de haber arruinado su familia. Me mantuve calmado, recordando como Elena siempre decía que gritar no resolvía nada. Le dije a Victoria que sus propias acciones la habían llevado a esta situación. Le recordé todas las veces que me había hecho sentir no bienvenida, todos los comentarios sarcásticos sobre mi profesión y cómo había tratado de alejar a Chiara de mí. Le dije que una familia construida sobre mentiras y apariencias no era una familia verdadera. Marcos salió cuando escuchó el alboroto. Le pidió a Victoria que se fuera, lo que solo la molestó más. Se volvió hacia él, rogándole que volviera a casa, prometiendo que las cosas serían diferentes. Pero Marcos se mantuvo firme. Le dijo que necesitaba este tiempo para aclarar las cosas y que si realmente quería salvar su matrimonio, debía reflexionar seriamente sobre su propio comportamiento. A medida que Victoria se alejaba, vi el impacto que esto estaba teniendo en Marcos. Se veía tanto aliviado como devastado. Le puse la mano en el hombro diciéndole que había hecho lo correcto. Pasamos esa noche revisando viejos álbumes de fotos, recordando tiempos más felices. Los siguientes días fueron tensos. Marcos claramente estaba luchando con su decisión, pero también parecía aliviado de estar lejos de la presión constante de mantener las apariencias. Pasamos mucho tiempo hablando sobre su infancia, mi relación con Elena, y lo que quería para el futuro de Chiara. La fiesta de cumpleaños de Chiara vino y se fue. Marcos la llevó a pasar un día especial de padre e hija en lugar de la gran fiesta que Victoria había planeado. Cuando la trajo a mi casa después, Chiara estaba radiante. Me contó todo sobre su día y cómo pudo elegir su propio pastel en la panadería local, la misma donde Elena y yo solíamos comprar nuestros pasteles de aniversario. No fue la fiesta lujosa que Victoria había imaginado, pero Chiara parecía más feliz de lo que la había visto en mucho tiempo. Me mostró la pequeña caja de herramientas que Marcos le había comprado, demostrando con orgullo cómo podía usar el destornillador de plástico. Se me llenaron los ojos de lágrimas, recordándome cuando Marcos tenía esa edad, siempre queriendo ayudarme con mi trabajo. En cuanto a mí, todavía estoy procesando todo. Me entristece que todo haya llegado a esto, pero también tengo la esperanza de que tal vez esto sea un llamado de atención para Victoria. Y si no lo es, al menos Marcos finalmente está defendiendo lo que es correcto. Solo espero que, pase lo que pase, Chiara no quede atrapada en medio. Me encuentro hablando mucho con la foto de Elena estos días, preguntándome qué pensaría de todo esto. Casi puedo escuchar su voz diciéndome que tenga fe en nuestro hijo y que siga estando presente para Chiara. No va a ser un camino fácil, pero estoy listo para enfrentar lo que venga. Actualización 2. Ha pasado un mes desde que Marcos se mudó conmigo, y las cosas han sido interesantes, por decirlo menos. La casa se siente viva de nuevo, recordándome cuando Marcos era más joven y las habitaciones estaban llenas de su risa y el ruido de sus juguetes. Pero también hay una pesadez en el aire, el peso de conflictos no resueltos y futuros inciertos. Victoria ha estado en una campaña para recuperar a Marcos. Ha aparecido en mi casa varias veces, alternando entre disculpas llorosas y acusaciones enojadas. Cada vez, Marcos se ha mantenido firme, diciéndole que necesitan este tiempo separados para resolver las cosas. He tratado de mantenerme al margen, pero es difícil cuando sucede en mi propio porche. Un día, Victoria llegó con una ofrenda de paz, una lasaña casera, la favorita de Marcos. Recordé cuando Elena le enseñó la receta hace años, antes de que todo se complicara. Por un momento, vi un destello de la chica de la que Marcos se había enamorado. Pero luego empezó a decir que ella era la agraviada en todo esto. Y ese momento se desvaneció. El mayor acontecimiento ocurrió la semana pasada cuando aparecieron los padres de Victoria. Patricia, su madre, estaba claramente avergonzada por toda la situación. Se quedó atrás, retorciéndose las manos y con una expresión de querer estar en cualquier otro lugar. Pero Ricardo, el padre de Victoria, fue una historia completamente distinta. Ricardo empezó a gritar tan pronto como salió del coche.
Llamó a Marcos ingrato, acusándolo de abandonar a su familia. Despotricó sobre cómo él les había dado todo, una casa grande, coches caros, vacaciones lujosas, y que esta era la forma en que Marcos le pagaba. Fue entonces cuando intervine. Le dije a Ricardo que, si quería hablar sobre abandono, deberíamos discutir cómo él había abandonado su ética y cómo había comenzado. La expresión en su rostro no tenía precio. Se giró hacia Victoria, exigiendo saber cómo yo me había enterado de eso. Resulta que Victoria nunca le había contado a sus padres que Marcos sabía sobre la inhabilitación. Las cosas se pusieron tensas después de eso. Ricardo intentó justificar sus acciones, diciendo que solo había tratado de proveer para su familia. Yo le rebatí que no había justificación para robar a los clientes. Le dije que la verdadera provisión no se trataba de coches caros o casas grandes, sino de enseñar a tus hijos integridad y el valor del trabajo honesto. A medida que las voces subían de tono y las emociones se encendían, me encontré pensando en todas las veces que me había mordido la lengua a lo largo de los años por el bien de la paz, pero no esta vez. Ya estaba cansado de ser menospreciado por personas que se creían superiores a mí solo porque llevaban trajes al trabajo en lugar de overoles. Finalmente, les pedí a todos que se fueran. Cuando se iban, Patricia se quedó atrás. Me pidió disculpas, diciendo que no tenía idea de que las cosas se habían puesto tan mal. Admitió que habían consentido demasiado a Victoria y que tal vez esta era la llamada de atención que su hija necesitaba. Había una tristeza en sus ojos que me hizo preguntarme si ella tenía sus propios remordimientos sobre la forma en que habían criado a Victoria después de que se fueron. Marcos me agradeció por defenderlo. Tuvimos una larga conversación sobre los valores familiares y lo que realmente importa en la vida. Me dijo que estaba orgulloso de ser mi hijo y que quería que Kiara creciera sabiendo el valor del trabajo duro y la integridad. Me recordó las conversaciones que solía tener con mi propio padre, un carpintero, quien me enseñó la importancia de sentir orgullo por tu trabajo, sin importar cuál fuera. Al día siguiente, Marcos llamó a Victoria y le dijo que quería comenzar consejería de pareja. Dejó en claro que si iban a hacer que su matrimonio funcionara, las cosas tendrían que cambiar. Victoria estuvo de acuerdo, sonando más humilde de lo que jamás la había escuchado. En cuanto a Kiara, ha estado pasando más tiempo con nosotros. Incluso me pidió que le enseñara a usar algunas de mis viejas herramientas de plomería. Empecé con algo sencillo, mostrándole cómo usar una llave para apretar un tornillo, y ver su rostro iluminarse mientras aprendía algo nuevo me recordó a Marcos a esa edad. Me dio esperanza de que, sin importar lo que suceda entre Marcos y Victoria, Kiara crecerá sabiendo que es amada y valorada por quien es, no por lo que tiene. No sé lo que el futuro depara para mi familia. Todavía hay mucho dolor y desconfianza por superar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, siento que estamos en el camino correcto. Y pase lo que pase, estaré aquí, listo para ofrecer una mano amiga o un oído dispuesto, como siempre lo he hecho. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde que todo esto comenzó, y tengo algunas actualizaciones finales para compartir. Marcos y Victoria han estado en terapia, y aunque las cosas no son perfectas, están progresando. Marcos se mudó de nuevo a casa el mes pasado, pero se asegura de traer a KR para visitarme regularmente. La casa se siente más vacía sin Marcos aquí, pero me alegra que esté intentando arreglar las cosas con Victoria. Extraño tenerlo cerca. Nuestras charlas nocturnas tomando cervezas, viendo películas antiguas como solíamos hacer cuando era niño. Pero sé que ahora necesita enfocarse en su familia. Las visitas de Kiara son lo más destacado de mi semana. Siempre tiene historias sobre la escuela y sus amigos. La semana pasada, con orgullo, me mostró un proyecto que hizo para la clase, un cartel sobre diferentes trabajos. Había dibujado una imagen de mí en mi uniforme de plomero al lado de una imagen de su papá con un traje. Me conmovió ver que valora ambas profesiones por igual. La mayor sorpresa vino de la misma Victoria. Un día apareció sola en mi puerta y me pidió que habláramos. Al principio dudé, pero la invité a pasar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habíamos tenido tantas conversaciones tensas a lo largo de los años. Victoria se disculpó por su comportamiento durante estos años, admitiendo que sus propias inseguridades la habían llevado a desquitarse conmigo. Me habló de cómo creció con la presión de ser perfecta y de cómo la inhabilitación de su padre como abogado había destrozado su visión del mundo. Por primera vez, la vi como una persona, no solo como mi difícil nuera. Tuvimos una conversación larga y honesta.
Le conté historias sobre mis propias luchas cuando comenzaba como plomero y cómo había aprendido a sentir orgullo en mi trabajo sin importar lo que pensaran los demás. Le hablé sobre la satisfacción de resolver problemas y ayudar a la gente, incluso si significaba ensuciarme las manos. Victoria escuchó. De verdad escuchó. Por primera vez, así lo sentí. Al final de nuestra conversación, Victoria me preguntó si estaría dispuesto a enseñarle algunas habilidades básicas de plomería. Dijo que quería ser capaz de arreglar cosas en la casa y dar un mejor ejemplo para Kiara. Al principio, estaba escéptico, pero acepté. Para mi sorpresa, Victoria ha estado viniendo una vez a la semana para tomar lecciones de plomería. No es una experta natural, pero es persistente. La semana pasada, arregló con éxito una llave que goteaba completamente por su cuenta. La expresión de orgullo en su rostro me recordó a Marcos cuando era joven y aprendía el oficio por primera vez. A Kiara le encanta todo esto. A veces se une a nuestras lecciones, y se ha convertido en una especie de momento de unión familiar. El otro día me dijo que cuando crezca quiere ser abogada plomera, lo cual nos hizo reír a todos. Es agradable verla entender que todos los trabajos tienen valor. Las cosas no son perfectas. Victoria todavía tiene momentos en los que su antigua actitud sale a relucir. Y Marcos sigue trabajando en defenderse más. Pero todos estamos intentando, y eso es lo que importa. He visto un verdadero cambio en la forma en que Victoria me trata y, más importante aún, en cómo habla sobre los diferentes tipos de trabajo frente a Kiara. En cuanto a mí, siento que he recuperado a mi familia. Más que eso, me siento respetado de una manera que no había sentido en años. Ha sido un camino largo y difícil, pero defenderme ese día fue la mejor decisión que pude haber tomado. Nos obligó a todos a enfrentar algunas verdades difíciles y salir más fuertes al otro lado. Aún extraño a Elena todos los días. Ojalá pudiera ver cómo han resultado las cosas, pero me gusta pensar que estaría orgullosa de cómo hemos crecido. No sé qué depara el futuro, pero sé una cosa, la próxima vez que haya una fiesta de cumpleaños, estaré allí, probablemente usando mi gorra de plomero si KR me lo pide. Y quién sabe, tal vez Victoria esté allí conmigo, mostrando sus nuevas habilidades a sus amigos elegantes. La vida tiene una forma curiosa de sorprenderte a veces.